Capítulo 4. Transmutación de la energía sexual. Al estudiar en el capítulo anterior los atributos subalternos o características secundarias de la sexualidad, hemos visto que la naturaleza no se contrae a emplear la energía sexual en el cumplimiento de los primordiales fines de la procreación, sino que también la aplica al fomento de las características emotivas, mentales y físicas que no se desenvolverían en el ser viviente si no fuese por influencia de la sexualidad. En el presente capítulo vamos a considerar otra derivación de la energía sexual que vigoriza, fortalece e intensifica la naturaleza física, emocional y mental del individuo, independientemente de la parte que estos tres aspectos del ser humano desempeñan en la procreación. Esto significa en resumen que la energía sexual puede servir para el proceso de regeneración tan eficazmente como sirve para el de generación. Esta fase de la actividad de la energía sexual no es tan conocida como las demás, y durante largo tiempo la ciencia negó dicha fase o no hizo caso alguno de ella, dejándola en profanas manos. Pero estimulados los investigadores por recientes descubrimientos científicos, han fijado la atención en este asunto que ya tiene con ello fundamento fisiológico, y no sería extraño que dentro de 20 años se hubiesen ya investigado las leyes que lo rigen. Pero en este punto, como en todos, los antiguos sabios no emplearon los que hoy se llaman métodos de investigación científica, sino que atribuían a causas ocultas y sobrenaturales cuantos fenómenos observaban. Describían acertadamente el fenómeno, pero su razonamiento inductivo era deficiente por el empeño en sostener que la causa solo podía hallarse en los reinos sobrenaturales y no en las leyes ordinarias de la naturaleza. Los antiguos sabios atribuían la generación y la regeneración a fuerzas ocultas y potestades sobrenaturales. Consideraban la energía sexual como un principio divino, o bien como un reflejo de la energía creadora existente de por sí, aparte del universo, aunque operando en él. La ciencia moderna, por el contrario, considera la energía sexual como una modalidad de la manifestación de la eterna e infinita energía de que todas las cosas proceden y que actúan en todos los procesos de la naturaleza. La ciencia moderna descubre la naturalidad de todo cuanto los antiguos sabios disputaban por sobrenatural. Dice la ciencia que todo cuanto existe es natural y que también lo es todo cuanto cuya causa no se ha descubierto hasta ahora. Muy poco o nada sabían los antiguos de lo que hoy conoce la biología respecto a los procesos fisiológicos de la generación. Consideraban la generación y la reproducción como la resultante de dos fuerzas ocultas, peculiares de los sexos masculino y femenino de los seres vivientes. Pero la moderna embriología ha demostrado que la reproducción está determinada por la entrefusión de la célula espermática masculina con la célula ovular femenina. El microscopio ha revelado la naturaleza y constitución de ambas células, de modo que ya se conoce definidamente el proceso biológico de las funciones de reproducción. Cierto que la vida reside más allá del alcance del microscopio y del bisturí, pero al menos la ciencia nos dice cómo obra la vida en el proceso de la generación. De la propia suerte, los antiguos sabios creyeron que la regeneración resultaba de dirigir por otros conductos las ocultas fuerzas de la generación. La ciencia moderna, después de investigado el asunto, declara que la regeneración, o sea, la transmutación de la energía sexual, se efectúa por medios estrictamente fisiológicos. Afirma la ciencia que las glándulas sexuales masculinas y femeninas secretan ciertas sustancias cuya reabsorción por el organismo vigoriza cuerpo y mente del individuo. Así explica la ciencia la transmutación de la energía sexual. Antes de los modernos experimentos del injerto de glándulas sexuales en los animales y aún en el hombre, hubo fisiólogos que conjeturaron la posibilidad de que las glándulas sexuales secretasen sustancias regeneradoras y que el proceso regenerador se efectúe en mayor o menor grado en todo individuo. De esto se infiere también la posibilidad de intensificar el proceso de regeneración aplicando deliberadamente la secreción de dichas glándulas al cuerpo y mente del individuo. Esta es la idea fundamental de las enseñanzas de cuantos aconsejan la castidad,
como medio de adelanto mental y perfeccionamiento espiritual. Así vemos que los modernos psicólogos coinciden en este punto concreto con los antiguos sabios, pues aunque estos atribuían los fenómenos a causas ocultas o potestades sobrenaturales que actuaban en el mundo material, y los pensadores modernos explican los mismos fenómenos por las leyes del proceso biológico, todos convienen en el reconocimiento de los efectos y fenómenos. Las siguientes citas de autores pertenecientes al último cuarto de siglo demostrarán la evolución seguida por el pensamiento moderno en este asunto, aún antes del descubrimiento de las secreciones internas y del injerto de las glándulas. Los autores que vamos a citar son médicos especialistas o investigadores científicos. Del Dr. Kellogg. Doble finalidad tienen las funciones sexuales. En primer lugar, los órganos sexuales están siempre activos, aún sin excitarlos, de modo que la conciencia perciba su actividad y proporcionan al organismo un vital y regenerador estímulo. En segundo lugar, proporcionan el único medio de infundir la vida física en el individuo y perpetuar la especie. Ni en una ni en otra de estas dos importantes funciones tiene prelación el deleite del individuo. El acto sexual con un fin puramente egotista es el envilecimiento de la sagrada función en que el ser humano se acerca más al Creador de quien es imagen. Del Dr. Nicolás. La medicina y la fisiología han demostrado que de la mejor sangre del cuerpo se forman los elementos de reproducción en ambos sexos. Si el individuo es casto, reabsorbe el organismo dichos elementos, que entonces contribuyen al mejoramiento de los tejidos y dan vigor, salud y fortaleza a cuerpo y mente. La continencia sexual acrecienta la agudeza de las facultades intelectuales, porque la energía no consumida en las funciones de reproducción se aprovecha para fortalecer el cerebro con todo el sistema nervioso. Añade el Dr. Kellogg. Recientes investigaciones han demostrado que las glándulas sexuales no solo sirven para la perpetuación de la especie, sino también para el bienestar físico del individuo mediante la influencia de sus secreciones en la nutrición. Por lo tanto, la continencia sexual es tan beneficiosa para el individuo como perjudicial le es el excesivo consumo de energía. Esto significa que la reproducción se cumple a costa del bienestar físico del individuo. Esta ley rige en todo el mundo orgánico, y a veces con tal imperio que el procreador muere tan luego ha dado la vida física al procreado. Así se explican científicamente dos circunstancias que hasta hoy solo habían sido objeto de empírica observación. A saber, primera, que la continencia es favorable al vigor físico. Segunda, que la intemperancia sexual debilita extraordinariamente el organismo. Del profesor Acton. Fisiológicamente considerando el asunto, no es verdad que se atrofien las glándulas sexuales de los adultos que, además de llevar una vida saludable, guardan continencia. Ninguna persona de estas costumbres ha de temer la atrofia de su sexualidad. Esto lo propalan los libertinos, sin fundamento fisiológico, para cohonestar su lascivia. Puedo atestiguar, después de muchos años de experiencia, que nunca he visto un caso de atrofia sexual determinado por la continencia. Al contrario, los casos en que hubo de intervenir tuvieron por causa el abuso sexual. El profesor Newton. Conviene advertir que el elemento procreador presta un servicio mucho mayor que el de la generación, y más todavía que su libidinoso desperdicio en momentáneos deleites. En efecto, puede tener mucho mejor empleo que el de apesadumbrar con enojosas cargas a fatigadas mujeres. Retenido en el organismo, el elemento procreador se transmuta en vigor mental con nuevos pensamientos, acertados conceptos de la verdad, nuevas invenciones, puros sentimientos de bondad y belleza, y nobles impulsos de amor a todos los seres. Si bien se mira, esta es otra modalidad de la procreación, porque se engendran elevados pensamientos, felices ideas, sentimientos de benevolencia e intuiciones de la verdad, a que en el orden intelectual se llaman creaciones. Es la procreación en los mundos mental y espiritual, en vez de procrear en el mundo físico. Es una procreación tan real como la de los hijos de carne y sangre.
por otra parte, es la procreación más fecunda, porque la física solo se cumple periódicamente, mientras que la mental y espiritual son perpetuas. Del Dr. Stockman. Los fisiólogos han demostrado incontrovertiblemente que es muy saludable conservar el principio vital. El semen tiene un maravilloso valor intrínseco, y cuando el organismo lo reabsorbe, acrecienta enormemente la fuerza magnética mental y espiritual del individuo. En la ordinaria vida del matrimonio se consume frecuentemente esta fuerza, y en la igualdad de las demás condiciones, quien la retiene y conserva es superior a sus compañeros, como el profeta Daniel aventajó a los magos de Babilonia. El hombre casto y continente es caudillo de industrias, organizador de empresas, orador e inventor. Es el jefe de los trascendentales movimientos humanos, porque extrae su energía de un inagotable acumulador. Aunque la mujer no tiene semen que conservar, es capaz como el hombre de excitación sexual que, acertadamente dirigida, entona los nervios, vitaliza la sangre y restaura los tejidos. Del Dr. Talmey. Han dicho algunos fisiólogos que la consuetudinaria abstención del acto sexual acaba por determinar la impotencia. Sin embargo, no tiene esta opinión válido fundamento, pues muy débil es el inferido de comparar la atrofia de un músculo, por falta de ejercicio, con la de los órganos sexuales por la continencia. Los órganos de la generación son glándulas, no músculos. ¿Y quién ha visto que por no llorar se hayan atrofiado las glándulas lacrimales? Se ha comparado el instinto sexual a una necesidad fisiológica que, como el hambre y la sed, es forzoso satisfacer. Pero la comparación es deficiente por falta de analogía entre los términos comparados, porque el hambre y la sed son desde el primer momento de la existencia humana necesidades vitales que se han de satisfacer para reparar las pérdidas del organismo, mientras que el instinto sexual aparece más allá de la infancia y no satisface ninguna necesidad vital del organismo. Añade el Dr. Stockman. Los testículos pueden compararse a las glándulas salivales y lacrimales que solo secretan su respectivo fluido cuando la excitación lo exige. Al pensar en un manjar sabroso afluye la saliva a la boca, aunque no en tanta cantidad como cuando el manjar efectivamente se mastica. Suelen decir los fisiólogos que el semen, lo mismo que la bilis, se ha de expeler una vez formado. Pero si sustituimos la palabra bilis por la de lágrimas, resultará un muy distinto concepto. El derrame de lágrimas no es necesario a la vida ni a la salud. ¿Puede una persona gozar de completa salud sin haber llorado en 5 o en 50 años? Siempre hay fluido lacrimal, pero en tan corta cantidad que no se nota. ¿En dónde están las lágrimas mientras no se derraman? Siempre están dispuestas a brotar cuando haya motivada causa, pero nunca ocasionará molestia ni angustia el no derramarlas periódicamente. El organismo elabora las sustancias componentes de las lágrimas que están siempre dispuestas a brotar cuando las circunstancias lo demanden. Pero si fluyen sin causa motivada, prueba será de que no están sanas las glándulas lacrimales. Aunque en el organismo corporal no se encuentre alguna analogía exacta, puede decirse que mayor la tiene el semen con las lágrimas que con la bilis. Ni el derrame de las lágrimas ni el del semen son necesarios para la vida y la salud. Ambos fluidos están muy bajo el dominio de la imaginación, las emociones y la voluntad. Ambos pueden detenerse por la acción de la mente. Las glándulas mamarias son un adecuado ejemplo de la ley de necesidad y satisfacción. Por su histología y sus funciones, son análogas a los testículos. Y a nadie se le ha ocurrido decir que el fluido lácteo haya de estar manando continuamente del pezón. No se considera la afluencia de leche como una necesidad fisiológica o una exigencia natural más que cuando sirve para alimentar al mamoncillo. En caso contrario, se considera como una anormalidad, una perversión de la naturaleza o una innecesaria exacción del sistema. ¿No cabe suponer también que el innecesario derrame del semen es una perversión de la naturaleza? ¿No puede demostrarse que la acción del tejido eréctil no es prueba de secreción del semen? De Parkhurst. Según Robin, el fluido prostático se secreta en el momento de la eyaculación.
El remanente elemento de la secreción espermática solamente se produce en circunstancias normales, cuando se necesita para la procreación o para el mantenimiento de la función afectiva. La hipótesis de que el esperma solo se secreta cuando se necesita lo coloca en armonía con las demás secreciones tanto externas como internas. Las lágrimas, la saliva y el sudor fluyen siempre en cortas cantidades, pero aumenta considerablemente el flujo cuando lo requieren las circunstancias. La leche de la madre aparece inmediatamente después del parto para alimento del vástago. Se retira o cesa de fluir cuando la criatura ya no necesita leche y reaparece al sobrevenir otro parto. Al hombre acostumbrado a la continencia o abstención del acto sexual, no se le acumularán las secreciones espermáticas, mientras que el lujurioso sentirá vivo y tormentoso deseo de eyacular, porque el organismo no está acostumbrado a reabsorber la secreción seminal. La objeción de que el hombre necesita desahogarse de la acumulada secreción de semen queda desvanecida al considerar que los individuos de normal sexualidad viven buenos y sanos durante meses y años de continencia, mientras que los lujuriosos sufren de ánimos y se les priva de su acostumbrada unión sexual. De un autor anónimo. La naturaleza emplea gran cantidad de energía en la reproducción de las formas vivientes. Las inferiores parece como si su existencia no tuviese otra finalidad que la de reproducirse, pasando de antorcha a antorcha la llama de la vida. Las energías reproductoras de la naturaleza están sumamente concentradas y son muy poderosas. La cantidad de energía creadora concentrada en la semilla de mostaza es igual a la que más tarde se difunde por toda la planta. En efecto, la esencia de la creadora energía que ha de vitalizar a la planta mientras viva debe almacenarse en la semilla, porque la fuerza vital no puede provenir del exterior, aunque se necesiten otros elementos para el crecimiento y nutrición de la planta. El germen del animal contiene concentrada la suficiente energía para mantener al individuo en toda su vida normal. En el proceso de reproducción, la naturaleza se vale de sus internas fuerzas y en todo instante obra prodigios de concentración y conservación de la energía. Los antiguos ocultistas reconocieron el admirable poder almacenado en los órganos de reproducción, el cual no solo se consume en el acto de la procreación, sino también en los nefandos vicios a que inclina la concupiscencia. No tardaron en descubrir los ocultistas que la admirable energía concentrada en los órganos sexuales no tan solo podía servir para la procreación, sino también para la regeneración de la vitalidad del cuerpo desgastado en el acto sexual y en sus abusos y excesos. Esto significa que la energía sexual no consumida se reabsorbe por el organismo y lo regenera, vigoriza, fortalece y renueva. Tal fue una de las razones determinantes de la continencia y castidad a que se obligaba a los discípulos de las antiguas escuelas esotéricas. Aparte de los ocultistas, nos da la historia el ejemplo de hombres eminentes que guardaron continencia sexual, demostrando con ello la verdad de las enseñanzas ocultas en cuanto a los secretos de la generación. Continentes fueron Platón, Miguel Ángel, Pascal, Newton, Kant y muchos otros hombres representativos, así como los místicos y taumaturgos, videntes y profetas de toda época. A los atletas que se preparaban para tomar parte en los Juegos Olímpicos, se les exigía que observasen estricta continencia, pues de este modo, mejor que de otro alguno, serían capaces de conservar su vigor y fuerza. También los entrenadores de hoy en día aconsejan a los deportistas que observen rigurosa continencia durante el periodo de entrenamiento. Muchos de los que no lograron mantener el título de campeones debieron su fracaso a la violación de dicha ley. Del Dr. Henderson. He visto que muchos han sufrido acervadamente, debilitando sus fuerzas, quebrando su salud y amargando su vida por ceder al impulso de sus indómitas pasiones y más particularmente de la lascivia. ¿Necesitaré decir que jamás he visto que nadie sufriera por mantenerse casto y puro? El Dr. Talmy. Conviene desvanecer el común error de que el acto sexual es condición indispensable de salud, contra la vulgar falacia de que la castidad es físicamente perjudicial para los jóvenes. Se levanta la unánime opinión de los más conspicuos fisiólogos, diciendo que precisamente es beneficiosa.
Las más eminentes autoridades convienen en que la continencia es perfectamente compatible con la cabal salud. La castidad bien entendida es saludable y no puede perjudicar al cuerpo ni a la mente. Así opinan los primates de la fisiología humana. El doctor Armitage. Ha dicho un autor que la castidad es el primer requisito que exige el triunfo de un atleta. En apoyo de esta opinión se añade que los animales machos de activa sexualidad, como el toro, se mantienen en perfecta salud y conservan todo su vigor cuando se les aparta de la hembra. Además, los ganaderos saben que la moderación en el refreno sexual de los machos mejora la calidad de la raza en comparación del opuesto procedimiento. Del Dr. Kellogg. Los ganaderos de caballar que desean mejorar la raza no consienten que el garañón o semental cubra la yegua tantas veces como el hombre libidinoso efectúa en un mes el acto sexual. Del Dr. Sperry. Verdad es que la continencia intensifica temporáneamente las energías sexuales, pero esta intensificación no es prueba de mayor salud y eficiencia. Si se refrena la energía sexual, se transfiere a otros sectores del organismo cuyo vigor acrecienta, y entonces se convierte en creadora de energía mental. Esto significa que si no se emplea la energía sexual en la procreación, se malgasta en concupiscencias, se transmuta en una especie de dinamismo orgánico que vigoriza las demás funciones fisiológicas. Por el contrario, los que malgastan la que les parece exclusivamente energía sexual privan al organismo de buena parte de su vitalidad. En efecto, los órganos sexuales del adulto son a modo de un acumulador de energía vital que puede consumirse según elija el individuo, ya en placeres consultivos, ya en las naturales funciones de reproducción, o bien en intensificar la vida física y mental. Muchos más pasajes de otros autores podríamos citar, aunque bastan los anteriores para demostrar la opinión dominante entre los modernos fisiólogos, que coincide con la de los antiguos sabios. Sin embargo, conviene advertir que los modernos investigadores emplean la terminología fisiológica en vez de la simbólica y ocultista, pues explican los fenómenos de la regeneración o transmutación de la energía sexual basándose en la teoría de las hormonas o secreciones internas. Pero lo notable es que cuando los autores citados escribieron las obras cuyos pasajes hemos entresacado, aún no se sabía nada de estas secreciones ni se habían realizado los injertos que han venido a confirmar la teoría de la regeneración o transmutación de la energía sexual.